Y cuando yo se lo conté a mis amigos y tal, dije, oye, que se lo conté un poco, y dije que esto, y me preguntaron, ¿y qué rentabilidad te da? Y bueno, pues históricamente ha dado un 9%, así que se puede esperar que si tú inviertes 10 o 15 o 20 años, pues al final acabas obteniendo un 10% anualizado, cada 7 años duplicas tu dinero. Me dijeron, 10% al año, es que eso no es nada, voy a meter 1.000 euros y me va a dar 100. Y digo, bueno, pues, pues te va a dar 100 el primer año y luego te va a dar 110 y luego si vas metiendo, en vez de 1.000, metes 5.000 o 10.000, porque además tienes un buen trabajo y puedes ahorrar, pues al final eso, y llega un punto en el que un sueldo entero, en 3 o 4 o 5 años, un mes de sueldo, te lo dan tus inversiones y luego dices, es que en el momento en el que ya empiezas a ver un poco los beneficios, dices, joder, es que si yo voy aquí ahorrando y meto mi dinero y de repente sin hacer nada, a ver, sin hacer nada, obviamente después de años o de meses de trabajo, de informarte, pero al final una vez que ya tienes tu idea y tu estrategia, no tienes que estar todos los días y haciendo 4 o 5 horas de trabajo, tú tiras esta estrategia de inversión, la aplicas y ya vas viendo cómo va la evolución. Sobre todo si inviertes a largo plazo en un índice como el S&P 500, tú inviertes cada mes o cada semana o 2 veces al año, lo que tú quieras, y no tienes que hacer nada más, es muy sencillo. Y simplemente vas viendo cómo al cabo de unos años puedes obtener un sueldo, 2 sueldos o incluso 3 sueldos sin hacer nada y dices, bueno, pues a lo mejor sí que merece la pena, pero claro, es verdad que la gente, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, va siempre al, bueno, ¿qué puedo ofrecer, qué puedo ganar yo aquí rápido? En plan de, venga, hago con lo que yo gane dinero. A mí siempre me dicen, ¿dónde puedo invertir para ganar dinero? Y a ver, yo te puedo decir sitios, pero no vas a poder sacar el dinero en 5 o 10 años. O si lo sacas, tienes el riesgo de que a lo mejor pierdes dinero porque la bolsa ha bajado, la economía, tal. Y dices, pues entonces no me interesa. Digo, hombre, es que si fuera tan fácil ganar dinero, Claro. seríamos todos ricos. Lo curioso de eso, exactamente, o sea, si el dinero, es que lo curioso de eso es que hay personas que dicen 10% no es nada y a lo mejor prefieren, o sea, si lo que dices tú, el interés compuesto al final es matemática, funciona Sí. si la economía va bien, a largo plazo debería ir bien. Pero claro, prefieren, en vez de invertir ese poquito tiempo en informarse o incluso correr ese riesgo, que a lo mejor en lo que dices tú, 10, 20, 30 años te puede permitir retirarte tranquilamente, corren ellos el riesgo de estar trabajando hasta los 70, 80 años porque necesitan, no porque quieren. Eh, o sea, prefieren correr ese riesgo al otro y Sí. prefieren ir lento en esa carrera o en esa autopista que en la otra, ¿no? Es curioso, pero sí, totalmente es una mentalidad que tenemos a nivel social que yo creo que hay que cambiar. Pero vamos, muy de acuerdo contigo y a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero cuando te vas informando y vas viendo sobre todo la educación financiera, la cantidad de personas que invierten en otros países, es que luego miras en España y es que es tremendo. De hecho, el Banco de España el otro día publicó la encuesta financiera de las familias y creo que era que solo el 12% de las familias tenía inversiones en acciones y el 10% de fondos de inversión. O sea, y son valores muy reducidos. Y luego ves que en Estados Unidos, no tengo la cabeza de porcentaje, pero creo que es alrededor del 75%, ¿sabes? O sea, como 6 o 7 veces más. Y dices, pero vamos a ver, cosas como, por ejemplo, que cuando la gente invierte en bolsa, creo que es el 97% del patrimonio está en fondos gestionados por los bancos tradicionales, que tienen unas comisiones altísimas comparadas con las plataformas que llevan surgiendo ya por 4 o 5 años, que te cobran comisiones 10 veces menos. Que tú dices, a ver, ¿quién va al supermercado y compra la leche y paga 10 veces más por un brick de leche que por otro? Que al final la calidad puede ser, bueno, y todavía en la leche puede haber un nivel de que la leche sea de un tipo o de otro, pero es que realmente en este tipo de materia de inversiones el servicio al final es muy parecido y estás pagando 10 veces más. Y yo cuando me viene la gente y me empieza a preguntar estas cosas, se lo digo, dice, se quedan sorprendidas como diciendo, pero ¿cómo puede haber esa diferencia? Y yo, sí, sí, la hay. Y claro, si la gente no tiene ni idea de la diferencia, pues los bancos siguen poniendo estas condiciones y cuando la gente empiece a cambiar, pues los bancos tendrán que bajar sus comisiones y ser más competitivos. Totalmente. Sí, no, no, ahí, fíjate que eso, tengo un vídeo en Instagram de esto que me pongo a la cámara yo solo. eh, Fíjate, yo fui a la universidad en Estados Unidos y Vaya. yo soy de Venezuela, o sea, vivo en Venezuela, vivo en Estados Unidos, vivo en España desde 2016 y me puse a pensar un poco por qué los que hablamos español no tenemos esa cultura financiera, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y claro, viendo en perspectiva lo que pasa en Estados Unidos es que, claro, tú en Estados Unidos primero vas a la universidad y si vas a la universidad
sabes que tienes dos opciones. Una, o eres muy bueno en deportes, en música o académicamente y te buscas una buena beca, o probablemente vas a salir con una deuda bastante grande de la universidad. Entonces, eso ya te lleva a pensar de, oye, tengo que producir dinero, tengo que ahorrar, tengo que tener esta cultura, digamos, financiera un poco más asentada. Y luego te logras graduar, te dan el papelito, enhorabuena, te has graduado y vas a buscar trabajo. Y cuando llegas al trabajo, muy bien, te dan trabajo, hay bastante empleo. Y el que te contrata te dice, bueno, aquí tienes tu 401k, este es tu plan de pensiones, tengas 18, tengas 20, tengas los años que tengas. Y ese plan de pensiones, hombre, dependiendo del plan de pensiones, hay unos que tienen más en bonos, otros en acciones, Sí. pero al final son planes que de una u otra forma están ligados a lo que pasa en el mercado. Entonces, ¿cómo no te vas a interesar tú por lo que pasa en la bolsa o tratar de entenderlo si tu futuro depende de ello? Y no solo eso, sino tu presente, porque también te quitan 5, 10% lo que tú decidas que te quiten de tu sueldo. Es un monto significativo. Entonces, Una claro, parte importante, sí. yo creo que ahí es donde está la tecla, ¿no? De que aquí y en los países de Latinoamérica, bueno, en Venezuela evidentemente yo creo que las pensiones no valen para nada, pero tienes eso de, bueno, cuando me retire la pensión y probablemente no la tengamos, o sí, pero no seas lo suficiente o no te permita tener el nivel de vida que quieres tener cuando has pasado toda tu vida currando. Entonces, yo creo que ahí es donde está el detalle, ¿no? De que nos olvidamos un poco de que existe algo más allá de lo público y que es tan válido como una cosa como la otra, pero bueno, oye, cada quien es libre y es lo que hay. Yo creo que la gente poco a poco se irá dando cuenta, ¿no? Lamentablemente, quizás forzadamente, pero Sí, la verdad que ahí estoy de acuerdo contigo en que al final suele ser más las circunstancias que fuerzan a la gente a saber un poco qué es lo que interesarse un poco más por el mundo de las inversiones, por la viabilidad de las pensiones y al final por intentar cubrir las espaldas. En cambio, yo me imagino que aunque se lleva mucho tiempo hablando del plan de los sistemas públicos de pensiones, la sostenibilidad en España, pues cuando empiece, aunque ya ha habido varios recortes, por así decirlo, pero siempre son un poco suaves, pero creo que cuando vayan pasando los años y los recortes tengan que ser un poco más bruscos, porque al final el número de trabajadores por pensionista, pues por la pirámide poblacional irá reduciéndose aquí en España, pues ahí yo creo que la gente sí cada vez se irá dando cuenta más de que la pensión, yo no creo que vaya, yo soy una persona optimista, la verdad, aunque en Twitter pueda parecer que soy pesimista por todas las críticas que hago, soy bastante optimista. Yo no pienso que la pensión pública vaya a desaparecer en España, creo que no tendría que haber una catástrofe, pero sí que se va a reducir muchísimo. O sea, lo que tenemos ahora, una pensión pública con el poder adquisitivo ahora de 2.000, la máxima que está en 2.300, 2.400 euros al mes con 14 pagas, con el poder adquisitivo que eso implica hoy, y revalorizándose al IPC, que bueno, no me quiero meter en eso, que nos entendemos. Eso dentro de 40 años no lo vamos a tener. Vamos, a no no. ser que esté el 80% de los presupuestos destinados al gasto en pensiones, pues no lo vamos a tener. Pero bueno, sí que quedará pues una pensión, yo creo que a lo mejor de la mitad. O sea, que si la media ahora, además ya son 2.200 y la media creo que son 1.200, 1.300, pues de 700, 800 al poder adquisitivo de hoy, 600, 700. Eso es lo que yo creo y espero. Pero bueno, efectivamente, a saber. Pero yo A voy un saber. poco más allá. La pregunta que me hago yo personalmente es, yo tengo ahora mismo 28 años, yo empecé a trabajar a los 19. De verdad, yo cuando tenga 60, 70 o primero cuando me quiera retirar, ¿no? Es decir, de verdad yo quiero vivir de 1.200, 2.000, de verdad eso es lo que voy a obtener o sea, de retorno o de lo que va a depender, digamos, mis gastos diarios. Yo por lo menos para mí no quiero eso, ¿no? Y sobre todo no para mí, sino para los que vengan después de mí y los que vengan después de mí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una visión muy cortoplacista de, bueno, con esto me mantengo, tal, pero es que la vida va mucho más allá, ¿no? Y si tú quieres dejar un legado, ¿no? Y que tus hijos siempre sean tus hijos, si quieres tener hijos, o tus sobrinos, o la ONG a la que apoyas, o lo que sea, o sea, para todo eso se necesita dinero y con Sí. unas pensiones que te den lo justo, o no lo justo, sino para vivir relativamente bien, pero no es lo que por lo que tú has trabajado o por lo que tú te has esforzado durante 40, 50 años de tu vida. Entonces,
Esa es mi forma de verlo, ¿no? Es Sí, al decir, final que tus planes tengan que depender de la pensión que te quede y de cuánto se alargue la de eso es, jubilación y todo eso, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Para mí es una de las razones por las que yo también ahorro e invierto, porque al final lo de tener que depender de lo que los políticos o el gobierno de turno decida, o la pensión, o aunque no cambie nada, efectivamente, que la pensión que me tenga que jubilar a los 67 años ahora, pues, ¿y por qué? Si yo puedo jubilarme a los 50, no simplemente jubilarme, pero decir, bueno, pues mira, me apetece trabajar, pero en estas cosas, y ya no solo guiarme por el dinero que me van a pagar, porque ya tengo un dinero suficiente al final con las inversiones me genera suficiente y digo, bueno, pues esto ya va a seguir creciendo, ahora no necesito enfocarme en quién me va a pagar más, sino un poco en, bueno, sí, tener un poco de dinero y qué es lo que quiero hacer yo. Efectivamente, generar qué tipo de impacto. A lo mejor pues te quieres ir de voluntario o bueno, pues a mí, por ejemplo, me gustan los perros, pues quieres crear una asociación y dedicarte aquí a salvar perros y eso no te va a generar nada de dinero, pero te va a generar una gratificación tremenda. Pues eso es el tipo de cosas que tú puedes hacer. La libertad al final de elección que tienes cuando tú acumulas un patrimonio y puedes tomar ciertas decisiones que de otra forma pues no totalmente. puedes. Bueno,